Radio Pasión US presenta en exclusiva a la narradora y dramaturga Hilda Salinas en el programa La magia de las letras. Permítame que me tome la libertad de preguntarle, ¿cómo se las arregla para vivir sin libros? Emily Bronte. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas tardes, días o noches. Es un gusto tenerlos otra vez en el segundo programa de La magia de las letras. Y este día estamos de manteles largos porque me acompaña Liliana Pedrosa, escritora, que ahorita se las voy a presentar. Como les había dicho, ahora vamos a hablar del cuento porque yo considero que es la cuna de todas las demás disciplinas de la narrativa. No solo de la narrativa, de la literatura en general. Y les quiero mencionar lo que pensaba Poe, está parafraseado, pero dice, según él, el efecto único de la poesía tiene que ser un impacto de belleza y melancolía, y el del cuento debe radicar en una estremecedora sensación de misterio, pero tal sensación alcanzará un vigor tanto más efectivo y cabal cuanto más verosímil sea la causa del misterio. En consecuencia, mucho más pavorosa que la presencia de lo insólito en el mundo cotidiano, resulta la comprobación de que el terror se nutre con experiencias y sucesos habituales y posibles que se originan en el ámbito mismo de nuestra existencia ordinaria y no en intromisiones ultramundanas y descomunales. Por tal motivo, la principal tarea del cuentista es construir con materiales hasta cierto punto realistas una ambientación que en razón de su clima psicológico llegue a parecernos sobrecogedora o demoníaca. ¿Por qué empiezo con Poe? Porque él es el que populariza el cuento y gracias a él se empieza a considerar algo, un género, porque antes ni siquiera se reconocía como género, y desde luego empieza a tener seguidores y ahí empiezan también a dejar de manejarlo siempre como cuento de terror, de misterio. Poe fue un gran escritor, aquejado por el alcoholismo, pero eso no le quita lo excelente escritor, que además no fue el primero que hizo cuentos, más que cuentos porque estaban larguitos, policíacos, y que creó un detective. Entonces, por eso me acompaña Liliana Pedrosa, porque ella ama el cuento y se las presento, por favor, Liliana. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, Hilda, por invitarme a este espacio para hablar sobre el cuento, ¿no? Así es. ¿Por qué será bueno que nos digas primero, por qué amas el cuento? ¿Por qué te parece que es el género que te gusta o que te motiva o lo sientes más cercano? ¿Cómo es el asunto? Yo creo que, como bien tú mencionaste a Edgar Allan Poe como, digamos, el primer acercamiento teórico o quien conocemos que generó una poética sobre el cuento moderno, cuando no se consideraba un género o podía serlo, pero era un género menor. Pero sus raíces vienen desde más profundo, ¿no? Tiene que ver con la narración oral. Y yo creo que eso nos puede convocar a uno de nuestros recuerdos más antiguos, que es cuando nos contaban historias de niños, ¿no? Eran narrativas breves,
que nos contaban una historia, a lo mejor tenía moraleja, no la tenía, pero que nos podían conducir por territorios mágicos, personajes mágicos o no, pero que apelaban a nosotros de una u otra manera. Y obviamente esta historia, que apelo a que nos haya sucedido a todos, que nos contaban de niños, pues tenía que ser una narrativa breve, ¿no? Que nos atrajera por unos cuantos minutos, que tuviera un cierre, que tuviera un final, y que nos estremeciera de alguna manera, ¿no? No solamente de terror, puede ser de ternura, de amor, de lo que sea. Entonces yo creo que mi amor por el cuento tiene que ver con esas resonancias de la infancia. Además, O sea, es un género. te contaron y te leyeron cuentos cuando eras pequeña. Sí, muchísimo. Y bueno, mi mamá también nos recitaba, ¿no? A veces a mi hermano y a mí, que éramos muy pequeños, mi mamá estaba cocinando. Yo todavía la recuerdo que para entretenernos nos recitaba poemas, pero esos poemas tenían siempre una historia, ¿no? Entonces pues está muy emparentado con el cuento. Así es. Así es, fíjate que me hiciste recordar que mi mamá también me decía poemas que estaban, que también tenían una historia y que me gustaban tanto. Ni siquiera sabía yo que eran poemas. Entonces le decía a mamá, cuéntame esa de la princesa que ya no se quiere tomar la leche. Ese es, o sea, no sé por qué yo asocié con que no se quería tomar la leche, pero la princesa está triste, que tendrá la princesa. La sonrisa se escapa de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Y yo, así, ligué que no se quería tomar la leche. Entonces, así como eso, tenía otras historias que no eran historias, que eran poesías, pero que yo en mi cabeza las complementaba. Sí, uno va complementando, ¿no? Uno va completando esa imagen con lo que tiene que ver pues, con la cotidianidad de un niño, ¿no? Como no quererse tomar la leche. Pero yo sí me la quería tomar, ¿eh? Yo siempre me quería tomar la leche. Oye, Lili, cuéntanos un poco del trabajo tremendo que hiciste, si no mal sé, durante 2 años, para hacer 3 libros, una obra muy importante de 100 años de cuento mexicano. Sí, una trilogía, ¿no? A golpe de linterna, más de 100 años de cuento mexicano, que son 3 libros y 900 páginas de cuento mexicano escrito por mujeres. Eso está padrísimo. Y muchas de esas mujeres estoy segura de que no todos las y los conocemos. O sea, yo entiendo que yo conozca a más, pero no a todas, ¿eh? Sí, porque tuvo que ser una labor arqueológica, de buscar, de encontrarlas, a veces en sitios ocultos dentro de las bibliotecas, porque, bueno, las bibliotecas nacionales tienen ahí algunos entramados que deberían resolverse. Pero sí, a golpe de linterna, más de 100 años de cuento mexicano son 3 tomos de, como dice el título, más de 100 años, desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Es todo un recorrido por lo que han escrito las mujeres a lo largo de tantas décadas. Pues fue un trabajo bárbaro. Yo me imagino que cada vez que descubrías una nueva, hacías fiesta, ¿no? Porque yo no sé si yo te comenté cómo fue que yo leí de ti en una crítica que hicieron sobre el que en la universidad se estudiara únicamente a 3 autoras mexicanas de cuento y novela, ¿no? Y que nadie
en la Universidad Nacional Autónoma de México, nadie de los alumnos y alumnas supiera de las que estamos vivas y de otras que ya no, pero que dejaron un legado importante. Cuando leí eso, yo dije, ay, ella es de las mías, yo quiero conocerla. Eso no me lo habías contado, Gilda, te lo agradezco que me lo compartas. Y yo creo que es muy importante esto que estás mencionando porque no solamente ocurre en la UNAM, ocurre en todo el país, en todo México, que hay tan pocas mujeres dentro de los estudios universitarios, ¿no? Ya no decir en nivel medio o nivel básico, pero que tampoco como profesores, como estudiantes, nos pongamos a pensar que es que no había más escritoras. Y bueno, la investigación que yo tengo de años es enfocada en el cuento, pues dice todo lo contrario, ¿no? Porque yo he encontrado a más de 600 mujeres a lo largo de mujeres que nacieron a finales del siglo XIX hasta la fecha. La más jovencita nació en el año 2000. Okay. Pero no preguntarnos por qué no hay más mujeres o si de verdad no hay más mujeres, también es muy preocupante, ¿no? ¿Cómo nos lleva la inercia? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque además la lógica te dice que eso es imposible. No había más mujeres antes y no las hay ahora. Sí, o pensar como algún tipo de periodismo intenta decir que apenas estamos empezando, que recién llegamos y que son un grupo de escritoras jóvenes y como si borrando el largo recorrido que tenemos las mujeres en este campo. Algunas de esas mujeres descubiertas por ti te dejó una huella importante, te movió, te sorprendió, porque estoy consciente de que el lenguaje de hace muchos años y el ritmo de hace muchos años es distinto y que de repente podría resultar pues como que poco atractivo, pero se lleva unas sorpresas, ¿no? Sí, yo creo que en algunos casos, algunas autoras que tienen un lenguaje como más colorido, a lo mejor un poco hasta incluso barroco, ¿no? Eh, puede ser un poco más difícil de leer porque ya no es el modo en el que hablamos y no es el modo en que se narran, ¿no? Yo creo que también me parece, o a mí yo no debería de decirlo como la antologadora de A Golpe de Linterna, pero creo que también eso es lo atractivo, ¿no? Ver cómo se narraba antes, Claro. y no solamente las mujeres, sino los hombres también, y cómo ha pasado a narrar como se narra ahora, ¿no? Cómo son las otras búsquedas. Tuvo que haber pasado lo de antes para que las escritoras de ahora busquen nuevas maneras de decir o de narrar los temas de siempre. Y una de las cosas que más más me sorprendieron es cómo escritoras que publicaron a principios del siglo XX, son escritoras que nacieron a finales del siglo XIX, siguen hablando de temas que parecen que están muy actuales, ¿no? Que seguimos pensando en eso. Escritoras como Dolores Bolio que hablan sobre por qué las mujeres no tenemos derecho a la educación, por qué se nos niega, o por qué tenemos que elegir casarnos como destino único en la sociedad, por qué tener hijos. Entonces todas esas cosas que uno dice o que piensa que son muy modernas, pero son temas que estaban puestas en algunos círculos sociales y se hablaba sobre eso, ¿no? Claro, y entonces seguramente pasó mucho
lo que pasó, según tengo entendido, en los conventos y en las tertulias, muchas mujeres llevaban algo para leer, cuentos, poemas, desde luego, y pequeñas obras de teatro que montaban con sus amigas, de las que no hay ningún referente porque no había la intención de un después, un más allá con ese trabajo, y se perdió, ¿verdad? Y seguramente las que llegaron a edición, las que lograron ser editadas, fueron como garbanzos de a libra, porque me imagino que el primer programa que hice con Radio Pasión fue precisamente sobre Cumbres Borrascosas, y lo que tuvieron que hacer las tres hermanas Bronte para ser publicadas, que fue ponerse seudónimos, ¿no? De hombres. Y entonces ya las publicaron. Yo me imagino que la situación, o George Sands, que sabemos que era un seudónimo porque era una escritora, y debe haber habido muchos casos similares, pero yo no sé si la ambición de ellas era llegar a ser editadas o simplemente darse el placer de leer y de escribir, ¿no? En México ocurre lo mismo. Se ha encontrado que hay algunas escritoras que publicaron con seudónimos masculinos y femeninos, y la mayor parte de ellas en la primera mitad del siglo XX toman el apellido del marido, ¿no? Es Amalia de Fernández, Dolores Bolio de Peón, y así muchísimas de ellas, o por ejemplo Nelly Campobello, ¿no? Que era Francisca, que toma el apellido de su padrastro, ¿no? Se reinventa, y también es como una manera de decir, bueno, yo soy una señora respetable, ¿no? Tengo esposo, y seguramente en algunos libros hay prólogos de los esposos, ¿no? De los esposos o de algún amigo, y entonces es como recibir la aprobación masculina sobre un asunto que no era generalmente de mujeres. Pero como bien dices tú, había sociedades literarias de y para mujeres, y eso se ha estudiado poco, y yo creo que se ha documentado muy poco, y realmente no tenemos como una cuenta de todas las cosas que se podían hacer, ¿no? O sea, hay mucho que indagar sobre la participación de las mujeres socialmente en todas las gradaciones sociales, ¿no? Sí, creo. Sí, creo. Nelly no puso nunca apellido de casada porque nunca estuvo casada, pero en realidad su padrastro no era ni tan padrastro, porque nada más fue el papá de su hermana, y se apellidaba Campbell. Pero ella dijo, ¿cómo? ¿Nombre de sopa? No. Mejor Campobello lo castellanizó. Sí, Francisca Moya Luna Sí, Moya Luna. Era su nombre, y bueno, pues era la figura paterna, ¿no? Que tuvo Nelly. Sí, que por cierto, ya nadie sabe ni quién fue, ¿verdad? Y algo tiene que pasar para que se reivindique como personaje, como mujer, como por todo lo que hizo y dejó. Y creo que vale la pena, aparte de que escribía, y la verdad, para mí, escribía bastante bien, que tenía Las manos de mamá, y otro libro. Cartucho, sí. Con escenas brutales, pero contadas desde la perspectiva de una niña, que sí, seguramente también a ti te lo parece, que por ejemplo dice en algún momento, las tripitas del general, quién sabe quién, ella las llevaban en una charola, las tripitas del general. O sea, una imagen brutal, pero que por desgracia era cotidiana porque le tocó el pleno tiempo de la revolución,
y además eran vecinas de Pancho Villa. Sí, Nelly Campobello es una poeta y cuentista muy importante acá en el norte. Ella nació en Villocampo, Durango, y vivió durante su infancia y juventud en Chihuahua, de donde les estoy hablando ahora. Vivió en Parral, vivió en la ciudad de Chihuahua, vivió en Juárez. Me estoy dando cuenta apenas hace unos días porque estoy leyendo una biografía sobre ella. Que se llamó Zoraida, que leía La Buenaventura, ahí en Juárez. Ah, eso no lo sabía. Sí. Y sí, la verdad es que es muy impactante ver, además fue como muy fresca su narración sobre la revolución a través de los ojos de una niña que cuenta la violencia como de manera cotidiana, ¿no? Era, sí, las tripitas del general y también un muerto que era el muerto elegido por un grupo de niños para jugar y de pronto se lo llevaron, pero les trajeron otro. Brutal, brutal. Sí, o sea, ver como la naturalidad de la violencia, de la revolución, es muy impresionante. Y ella cómo lo narra con lirismo, también muy sintéticamente, ¿no? Yo creo que si ella hubiera tenido, si hubiera visualizado un camino más halagüeño en las letras, se hubiera quedado ahí. Creo que hizo un magnífico trabajo como bailarina y como coreógrafa, y además estudió los porqués de los movimientos y una serie de cosas que nadie se había dado como que la oportunidad de hacerlo. Y alrededor de ella se reunieron muchos intelectuales de la época y las mentadas, los mentados telones de Orozco que se extraviaron en su casa cuando la casa le fue arrebatada por unos sinvergüenzas. O sea, de ese nivel era la gente que rodeaba, los intelectuales que la rodeaban. Yo tengo una obra de teatro sobre ella. Si te interesa, interesante. te la mandaré. ¿Cómo se llama esa obra de teatro que escribiste sobre Nelly? ¿Dónde está Nelly? Ok. Porque bueno, ya sabemos que al final no aparecía su cuerpo y esto a ojos vistas de las autoridades, y fue Derechos Humanos quien encontró la tumba donde en efecto estaba enterrada. Claro, porque fue secuestrada por gente conocida de ella, que, bueno, se aprovechó de sus propiedades, de su pensión y de todo lo que había en su casa, de todo lo que había, porque no solo estaban sus joyas, que eran de toda la vida, sino también las de su hermana, Gloria. Claro, así es. En realidad esa es una historia muy triste, pero bueno, qué bueno que salió a colación porque estoy de acuerdo contigo. Sí me gusta cómo escribe, sí creo que hubiera hecho una gran carrera y creo que le gustaba más eso que lo otro, pero lo otro le dio a ella una perspectiva más importante y unos retos que siempre cumplió porque fue, según sé, la primera que bailó el jarabe tapatío de puntas en La Habana con su hermano. Y también fue un reto que le pusieron en un estadio, que bailara, que hiciera para el aniversario de la revolución, que hiciera un bailable con mucha gente en un estadio. Entonces lo que hizo fue organizar a los alumnos de secundaria y de la normal para que hicieran ciertos movimientos básicos mientras ella y su hermana caminaban entre ellos vestidas de rojo y con banderas, y parece que fue una cosa maravillosa. Los espectáculos del fútbol americano se quedan chiquitos a comparación del espectáculo grandísimo que dio Nelly, bueno, que dieron Nelly y Gloria Campobello
en este reto, porque fue una apuesta entre un político y otra persona. Entonces ganó el que apostó por ella y lo sacó muy bien. Gracias por traerlo a la charola. Es otro cuento. Un Sí, cuento. ¿verdad? Cuento. Cierto, cierto. Liliana, me gustaría muchísimo que nos regalaras con una lectura sobre tu trabajo. Bueno, muy bien. Para presentarme un poco, no solamente hago el cuento como antologadora o como investigadora del cuento, también lo escribo y quiero compartirles este cuento que viene en mi libro Vida en otra parte. Es un cuento breve que se llama Samalayuca. Samalayuca es una zona desértica que está de camino a Ciudad Juárez. Bueno, Samalayuca. Aquel día, cuando llegó a su casa, Amalia aseguró haber visto 200 ballenas azules. Su madre la miró de reojo mientras ahuyentaba el sopor de la tarde con un trozo de cartón. Amalia se acercó a la ventana para confirmar lo que dijo. El calor hacía espejear en el horizonte el mar donde las había descubierto. 200 ballenas, insistió, entre las dunas de arena caliente y los cactus, entre ese vapor que sale de la tierra cuando el ambiente abraza con fuego y aprisiona. 200 ballenas azules y además gaviotas sobrevolando el cielo. Trazaban un círculo con la insistencia de hacer un orificio y que cayera el mar en el fondo del cosmos. Porque era mar lo que había y no esa triste resequedad de millones de granos diminutos de sal amontonados. 200 ballenas y 3 cangrejos rojos saliendo de la espuma para tomar un poco de sol, enterrarse en la arena antes de que una ola los arrastrara de nuevo e intentar volver a salir en un juego interminable. 200 ballenas y algunos caballos de mar en el coral dejándose ver entre el agua cristalina que pareciera tan próximo. Amalia guardó silencio. Sus dedos hacían circunferencias sobre la tela de su vestido violeta de flores blancas y amarillas. Seguía mirando por la ventana. Su hermana mayor se acercó tras ella, le retiró el cabello negro de la cara y lo recogió en el pabellón de su oreja. Le acarició los brazos y luego la condujo a la mesa. Es que no ha comido, pensó la madre. Es la falta de comida y el calor. Afuera solo podía verse el terreno árido y amarillo del desierto. Era el mes más caliente que había invadido aquel pueblo. Los hombres más viejos apenas recordaban un verano como ese. La gente no salía por los caminos de tierra más que hacer lo necesario o cuando el sol estaba por ocultarse. Los viajantes hablaban de espejismos que emergían de la carretera. Las personas del lugar los oían y los miraban partir, sabiendo que la canícula es un infierno con pequeños paraísos imaginarios. Por eso, cuando escucharon a Amalia, nadie le creyó. 200 ballenas azules, mamá. Pero tampoco supieron explicarse cuando al salir a buscarla, luego de horas de ausencia, en la frontera entre el asfalto y el desierto, encontraron de ella solo su ropa empapada con agua con sal. Un cuento en toda la redondez de la palabra. Muy bien, me encantó mucho. Sí, gracias. Muchas gracias. Oye, Liliana, también estás haciendo otro trabajo de enorme trascendencia. ¿Nos quieres platicar de él? El directorio, o no sé cómo se llama. Sí, es Catálogo del Cuento Mexicano. Es una página web que la pueden encontrar así, catálogodelcuentomexicano.com. Y se deriva de la investigación académica que he hecho a lo largo de casi 2 décadas y que tiene que ver con el encuentro de las mujeres mexicanas o radicadas en México que escriben
que escribe narrativa breve. Y hasta la fecha, como les había dicho al principio, hay registradas más de 600 autoras y más de 1000 libros individuales sobre cuento, ¿no? Y también está la información sobre antologías de cuento donde aparece al menos una mujer en México. Esta página también lo que pueden encontrar son entrevistas, cuentos en voz de sus autoras, bibliografía sobre el estudio del cuento sobre mujeres, y es sobre todo una página de divulgación para acercarnos al cuento y a sus historias, pero para también darnos cuenta de que hay muchísimas mujeres en el país que no son nombradas en los programas de estudio y que muchas veces no son o no somos invitadas de manera igual en los espacios de la cultura oficiales. Y bueno, yo los invito. ¿Nos repites, por favor, el nombre? Sí, claro, es catalogodelcuentomexicano.com. Y bueno, ahí van a poder encontrar a muchas autoras, muchos nombres con los títulos de sus libros, las editoriales, cuándo fueron. También hay un apartado donde aparecen unas gráficas donde se pueden ver cuántas autoras han publicado o han nacido en determinadas décadas y se pueden dar cuenta de la evolución de cómo ha sido la integración de las mujeres en el campo cultural, ¿no? Eso está padrísimo, padrísimo. ¿De dónde te nació? ¿Cómo fue la iniciativa para hacer ese trabajo? Pues este trabajo viene de mi tesis de doctorado y parte de esta tesis se publicó por la Universidad de Nuevo León. El libro se llama, que también está para libre descarga, si lo buscan así en la web, Historia secreta del cuento mexicano, y que hago un recuento de todas las mujeres que encontré a lo largo de sus años. Y como me di cuenta de que ese trabajo iba a quedar, digamos, desactualizado, era importante que se actualizara por esto que les comento, ¿no? Esta inquietud que tenía por demostrar con números, con datos, todas las mujeres que hay en el campo literario, ¿no? O al menos en cuento, y darnos cuenta de que obviamente hay muchas escritoras en la dramaturgia, en la novela, en el ensayo, en la poesía. Así es. Para ir quitando ese prejuicio de que las mujeres entramos recién al campo de la literatura. Y por eso surgió la página web, que es una página que se actualiza constantemente y que va dando cuenta de las nuevas autoras, ¿no? Las que van surgiendo ahora, de los nuevos títulos que se van publicando, y también conforme voy localizando y voy verificando la información de autoras que no se tenían registro en ningún otro lado. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo creo que todas las hombres y mujeres, todas las personas interesadas en la narrativa, en la literatura, y la verdad, sobre todo creo que para las mujeres es importante saber esto, saber que siempre ha habido otras mujeres que escriben y otras mujeres sensibles, y que, como nos informaste, los temas no varían mucho, que son siempre esta necesidad de no estar supeditadas y de valer por ser quienes son, no porque estén a expensas o que sean propiedad de. Y eso creo que es evidente que era incómodo, ¿no? Sí, hay temas que vienen en el cuento que
que van y vienen a lo largo de todo el siglo. Hay otros temas que varían, y también lo interesante es ver cómo lo abordan en una década y en otra, ¿no? ¿Cuál es la nueva mirada sobre un mismo tema? Entonces yo creo que nos hemos estado perdiendo de lo que cuentan la mitad de la humanidad, ¿no? Así es, así es. Con otra mirada, desde su propio cuerpo, sus propios deseos, sus propias necesidades, y que nos dan cuenta de un mundo, ¿no? Que tendríamos que completar también en la imaginación. Claro, claro. En este libro en el tomo número 2 de A Golpe de Linterna, yo leí un cuento de Rosario Castellanos y me gustó muchísimo, muchísimo. Me pareció, de todo lo que llevaba leído, el que más me cautivó. Ella siempre tuvo esta tendencia a escribir costumbrista, pero aún dentro del costumbrismo también había denuncia, también había un señalamiento, ¿no? Y me gustó muchísimo que hubieras incluido ese texto de ella ahí, que yo no conocí. Sí, porque no recuerdo cómo se llama ese cuento, pero Rosario Castellanos, al vivir en Chiapas, ¿no? Su infancia, su adolescencia, su primera juventud, que habla sobre esta relación de los mestizos con los indígenas, pero no habla de los indígenas como el buen salvaje, sino como con personas que tienen, como todo el mundo, ¿no? Sus virtudes, sus defectos, sus debilidades, sus enconos, y cómo se relacionan, cómo se relacionan entre castas y, y entre ellos mismos, ¿no? Sí, y sus Exacto. conflictos, además de con los blancos, con los normales, ¿no? Los pleitos entre parientes y con la mujer y con qué sé yo, está muy bien logrado el cuento. Creo que hiciste un trabajo magnífico con esa selección, porque ese es el encanto de esa obra, de los 3 tomos, fue la selección, que los fuiste entreverando muy bien por las temáticas, el ritmo, la evolución. Yo quedé muy encantada. Agradezco que me hayas considerado para formar parte de uno de los tomos. Y ese fue el eslabón que me permitió conocerte, qué bueno. Y ahora cuéntanos un poquito de tus planes. Bueno, todo parece indicar que este año voy a dirigir una colección de narrativa escrita por mujeres. No, no puedo anunciar mucho más porque todavía estamos por concretarlo este mes, pero si todo lo indica, para finales de este año voy a presentar una colección con algunas escritoras contemporáneas mexicanas y muy talentosas también. Qué bueno, Sí, qué padre. sí, y a mí me gusta mucho que me hayan invitado. Espero que los tiempos administrativos y políticos lo permitan, pero digamos que si bien la antología tiene mucho como una antología histórica, ¿no? Que ve el pasado, el presente, pero con esta colección que espero que se logre, es como mirar a las nuevas narradoras, ¿no? Lo que está lo que, lo que se está cocinando en este momento. Y entonces es como también como dar seguimiento Qué bien.
Qué a mi bien, qué trabajo. interesante, qué padre, qué bueno que hayan pensado que esto podía ser una continuación, del trabajo que ya traías. De verdad lo aplaudo y espero que sí, que se concrete, porque es correcto y justo. Además, porque tuviste otro acierto que fue el pensar en chicas chicanas para incluirlas en el tomo 3, traducidas sí, pero que manejan inglés y español al parejo. Estas muchachitas, creo yo que son chicanas, no sé. Sí, sí, yo creo que una de las cosas que pensé cuando estaba imaginando cómo sería A Golpe de Linterna, pensé que era importante poner sobre la mesa, pensar en las distintas lenguas que hablamos en México o qué es ser lo mexicano dentro de la literatura, ¿no? Y que siempre relegamos un poco dentro de los estudios o dentro de las publicaciones a las mujeres chicanas, Uh-huh. bueno, a las personas chicanas en general, y también a las personas que hablan o que son de un contexto de poblaciones originarias, Claro. ¿no? Que hablan o no en lenguas originarias. Y por eso es que invité a esta antología tanto a escritoras de Celtal, por ejemplo, y escritoras chicanas que no escriben y no hablan español, ¿no? Sino yo creo que las palabras que van colando en sus historias, pues son de las que reconocen de sus padres o de sus abuelos, pero que tienen una tradición mexicana en realidad, ¿no? Aunque la piensen en otro idioma, que es el inglés. Entonces, eso me parecía importante. ¿Qué es la literatura mexicana? ¿Qué pensamos que es la literatura mexicana? Y es como una invitación también de ampliar ese horizonte que la literatura mexicana no acaba con el territorio político, ¿no? Claro. Ni con el español como idioma dominante, sino que hay otras vetas que nos estamos perdiendo. Muy bien, creo que eso fue muy, muy, muy bueno. Y yo te echo porras y bueno, me encantará saber que me digas, sí, fíjate que sí se hizo y ya voy a empezar a trabajar en eso. Lo celebro contigo. Y bueno, pues ya llegamos al momento de despedirnos. Los y las escuchas de Radio Pasión y el programa que se llama La Magia de las Letras, estamos muy felices de que nos hayas acompañado hoy. Yo siempre voy a aprender de ti y siempre será un granito que alimentará mi propia narrativa y te lo agradezco. No, gracias a ti por invitarme y muchas gracias por acompañarnos a todo el auditorio de Radio Pasión. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, gracias a todos y espero que sigamos en contacto, Liliana. Un gusto verte. Un gusto y feliz año. Ay, sí, es cierto, feliz año, padrísimo año. Primero Dios, no lo vas a creer, pero acaba de empezar a llover aquí.